Dios les bendiga en este día. Nuevamente es un privilegio poder estar con ustedes. Gracias por sintonizarnos y gracias por tomar este tiempo para escuchar la palabra del Señor. Yo en este día quisiera hablar acerca de un pasaje donde vamos a ver un milagro maravilloso que ocurrió en un tiempo de necesidad. Fue la alimentación de las 5,000 personas, dice la Biblia que sin contar hombres y mujeres, donde un muchacho ofreció algo que él traía y cómo Dios lo usó para bendecir a una multitud. Este pasaje lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 6, del 1 al 15. Si usted tiene una Biblia, puede leerlo junto conmigo. Yo voy a estar hablando un poco acerca de este pasaje que ha sido de bendición para mi vida y espero que también para usted en este día. Dice la palabra del Señor, el versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Me voy a detener aquí un poco. Había ocasiones que Jesús se retiraba para estar a solas con sus discípulos, pero era algo difícil porque la gente lo seguía, ya habiendo escuchado de los milagros que él hacía, habiendo visto muchas personas que habían sido sanadas, parecía que era algo imposible. Así es que Jesús dice que sube a una montaña que era con un pasto verde muy bonito. Y cuando él alzó su mirada, miró que la multitud venía tras él. La gente caminaba largas distancias para llegar a donde estaba Jesús. Y muchas de las personas seguían a Jesús no porque creyesen en él, sino porque miraban estas señales y ellos querían estar ahí, algunos ser parte, ¿verdad?, de un milagro que pudiera ocurrir en sus vidas. Este milagro es tan maravilloso y es mencionado en los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hermanos, en el libro de Marcos, en la porción de Marcos, hay un versículo donde nos dice que Jesús tuvo compasión de la gente porque eran como ovejas que no tenían pastor, y dice que comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí tenemos un Jesús compasivo. Él tal vez cuando miró a la gente hubiera podido decir: ay, ahí vienen otra vez detrás de mí. Pero el propósito que él tenía en este mundo era siempre bendecir a la gente. Y para él no fue ninguna molestia, sino al contrario, tuvo compasión. Y empezó a enseñarles, empezó a ministrarles, empezó a llenar esos corazones vacíos de la gente que seguía a Jesús. ¿Por qué? Porque había una necesidad en cada corazón de ellos. Y el anhelo de Jesús es satisfacer las necesidades del alma. Él se interesa por nuestras necesidades físicas, así como las espirituales también. Y ya se estaba haciendo tarde cuando estaban ahí en esa montaña. Pero dice que algunos de los discípulos empezaron a sugerirle a Jesús: ya despídelos, Jesús, ya es tarde. Pero Jesús sabía que tenían hambre y que no era un buen tiempo para despedirlos. Pero Jesús, con su grande amor y misericordia, él quería alimentarlos, quería ayudarlos. Hoy en nuestros tiempos hay multitudes que también están pasando por hambre espiritual,
por necesidades espirituales. Y Jesús es el pan de vida que quiere satisfacer nuestras vidas. Jesús desea que sean alimentados. Y hoy, a través de esta palabra, nosotros estamos siendo alimentados con la palabra viva, que si comemos de esta palabra, seremos bendecidos, seremos saciados, como dice su palabra. El corazón de Jesús siempre está listo para involucrarse con la gente, con los necesitados, con sus hijos. Y Jesús preguntó, ¿de dónde compraremos pan? Eso fue la pregunta de Jesús. Pero Jesús sabía lo que él iba a hacer. Pero era para probar la fe de sus discípulos. Felipe parece ser que era de Betsaida, que estaba ahí cerca. Y tal vez él pudiera saber dónde ir a comprar pan. Pero dice la palabra del Señor en el verso 6. Pero esto decía Jesús para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario, hermanos, era el sueldo de un obrero, de un jornalero. Así es que imagínense alimentar a 5,000 hombres, dice, sin contar las mujeres y los niños. Era una multitud para alimentar a tanta gente. El dinero no les iba a alcanzar. La comida que compraran tampoco iba a alcanzar para comer y satisfacerse. Pero la fe de Felipe iba a ser probada y también iba a ser fortalecida al ver el milagro que Jesús estaba por hacer en ese momento. Pero Jesús quería enseñarle también a sus discípulos y a la gente, ¿verdad? Que los recursos financieros no son los más importantes. Muchas veces pensamos que nuestra economía es la que nos va a sacar adelante y todo tiene un límite, pero el poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios es grande. El poder de Dios llega en el momento que usted más lo necesita. No importa la prueba que sea. Puede ser una prueba financiera, puede ser una prueba de salud, cualquier situación que usted se enfrente, el Todopoderoso está disponible y dispuesto para ayudarnos, porque Él toma tiempo para atender a sus hijos con amor. Es posible que limitemos la obra de Dios en nosotros por suponer de antemano lo que es posible y lo que no es posible. Muchas veces hacemos nuestras cuentas y decimos, no, ni va a alcanzar, esto es imposible. Pero esto es con nuestros ojos humanos. No estamos confiando plenamente en Dios. Pero dice en el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanta gente? Yo creo que Andrés, uno de los discípulos, estuvo atento observando la multitud y por ahí vio a este jovencito que me imagino que una madre muy recatada, ¿verdad? Le preparó su lonche y este niño, lo importante es que él decidió ponerlo, ofrecerlo y en las manos de Jesús algo estaba por suceder. A los discípulos se les estaba olvidando que estaban hablando con Jesús, el Hijo de Dios, que es el creador del universo, que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. En Romanos 4:17 nos dice la palabra, Él llama las cosas que no son como si fuesen. Nosotros vemos no con los ojos espirituales, muchas veces vemos con nuestros ojos físicos y no alcanzamos a ver más allá y no alcanzamos a ver lo que Dios tiene planeado, lo que Dios quiere obrar en medio de una necesidad. El muchacho no tenía mucho, pero estaba dispuesto a ponerlo a disposición del Señor Jesús.
este jovencito tenía dos opciones: negarse, esconder tal vez su comida, su lonche y decir, no va a alcanzar, yo me quedo, esto es para mí, para el ratito. Tenía esa opción, pero también tenía la opción de compartirlo, que fue la opción que él tomó, que él decidió ofrecerlo a las manos de Jesús. No tenía idea este jovencito de las grandes posibilidades, de pequeñas oportunidades. Esta era una pequeña oportunidad para él. Y cuán poco es mucho si se lo damos a las manos de Jesús. Así es que ni Felipe ni Andrés en este pasaje tomaron tal vez en cuenta el poder de Jesús, porque hasta dudaron, no alcanza Jesús para tanta gente. 200 denarios es muy poco para tanta gente alimentarles. Cuando veamos una necesidad y veamos qué podemos hacer, podemos orar, podemos pedirle al Señor que nos ayude y esperar en Él. El Salmo 37:5 nos dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. La falta de fe en los discípulos hubiera podido despedir a la gente cuando ellos le sugirieron a Jesús: ya despídelos, ya es tarde. Pero saben, ahí estaba el Dios que había dado maná en el desierto. Ahí estaba el Dios que dijo que satisfacería al hambriento con pan. Dios es poderoso. Cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, muchos se estaban quejando por falta del alimento, porque ya estaban cansados, porque no miraban esperanza. Pero el Señor Jesús iba delante de ellos, protegiéndoles, alimentándoles, proveyéndoles todo lo que ellos iban necesitando. Dios es fiel. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, dice la palabra en el versículo 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. En los otros evangelios nos menciona que los discípulos avisaron, ¿verdad?, a la multitud que se sentaran en grupos de 100, de 50. Era para acomodarlos y todos se sentaron, dice, en un campo verde. Me imagino que era una montaña preciosa, un tiempo bonito. Era cerca de las fiestas de la Pascua, así es que era como primavera. Estaba bello aquel ambiente, aquel campo. Pero estas personas, esta multitud, obedecieron, se sentaron porque ellos estaban con esa hambre, esa sed, y estaban escuchando el mensaje que Jesús tenía para ellos. Pero el Señor Jesús, al tomar el pan y estos pececillos, Él alzó su mirada al cielo, bendijo estos alimentos. Y yo no sé cuándo sucedió el milagro, pero dice que hubo en abundancia de pan, abundancia de alimento para toda la gente, que nadie se iba a quedar con hambre. Si alguno se quedaba con hambre es porque no quiso tomar más alimento. Había suficiente para todos. Así es que Jesús, el primer acto que hizo fue dar gracias a su Padre Celestial por la comida. En Santiago 1:7 nos dice la palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Este acto nos revela una combinación maravillosa de la dependencia humana de Jesús y su divina omnipotencia en Él. Aunque nuestras provisiones sean escasas, no nos faltará nada si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Este milagro tomó lugar en las manos de Jesús, no en las manos de los discípulos, pero fue entregada
a través de las manos de los discípulos. Ellos fueron partícipes también. Y para ellos yo creo que fue una bendición ver la alegría de que la gente vio cómo Jesús había multiplicado estos 5 panes y 2 peces. Y ellos vieron la gratitud en la gente. Me imagino que todos se han de haber puesto contentos, alegres, porque ahora tenían que comer y por haber visto este milagro que había sido efectuado. Dios es poderoso y Dios sabe cómo multiplicar cualquier recurso que nosotros tengamos, siempre y cuando se lo ofrezcamos. Así que, hermanos, si usted tiene alguna cosa pequeña, un talento que Dios le haya dado, podemos decir, oh, es muy pequeño, yo tal vez no sirva para nada. Usted tráigalo a las manos de Jesús. Él sabe cómo multiplicarlo, cómo bendecirlo y cómo bendecir a tanta gente con algo pequeño, pero que salga de nuestro corazón. El versículo 12 nos dice, y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Imagínense, 5 cestas, 5 canastas de comida, 12 cestas que habían sobrado de los 5 panes que habían sido multiplicados. Era un número grande el que había sobrado. No solo fueron alimentados, fueron saciados, porque aún sobró tanto. Dios da en abundancia. Jesús toma lo que podamos ofrecerle en cuanto a nuestro tiempo, nuestra habilidad, nuestros recursos, y Él los multiplica. Él hace que esto sea una bendición para otros, de una manera que nosotros no imaginamos, pero Él es poderoso y Él es fiel. La edad no representa barreras para Cristo. Tú no puedes decir, oh, yo estoy muy viejo ya, Dios no puede usarme. Claro que puede. Ni tampoco puede decir un niño, yo estoy muy pequeño, Dios no me va a usar a mí. Para Él no hay barrera. Él puede usar a un niño muy pequeñito para bendecirnos, como puede usar a una persona ya mayor para bendecirnos. Pero el detalle está que tenemos que disponernos y ofrecer lo que tengamos en las manos de Jesús. Pero Dios puede tomar nuestra ofrenda, nuestro talento para bendecirlo y para multiplicarlo. Nosotros, hermanos, con mucha frecuencia no sabemos qué hacer en un momento de necesidad, pero Él siempre sabe lo que va a hacer. Y es muy lindo, hermanos, cuando ponemos nuestra confianza total en Dios. Cuando uno escucha la palabra del Señor, lo mira, lo escucha y lo ve tan bonito que le inspira a uno a tener esa fe, a tener esa confianza. Pero ¿cuántas veces cuando pasamos ahorita en nuestros tiempos por una necesidad, nuestra fe se debilita o nuestra fe no es tan fuerte para pensar y para decir, Jesús, yo confío en ti que tú vas a obrar? ¿Qué pasa? A veces nos ponemos ansiosos, a veces nos sentimos, yo no puedo. ¿Por qué? Porque estamos viendo con nuestros ojos físicos, pero se nos olvida a veces que es Él el que va a obrar en nosotros el milagro. Cuando hay una necesidad, démosle a Dios todo lo que tengamos y dejemos que Él haga el resto. Dice su palabra que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No sé cuál sea tu ansiedad en este día, pero cualquier necesidad, llevémosla a los pies de Cristo. Muchas cosas nos parecen imposibles, pero para Él, para el omnipotente Dios, no hay nada imposible. Para Él todo es posible. Nuestra fe debe depender de los recursos divinos,
Para Él no existe la palabra imposible. El poder de Dios hace que Dios pueda usar instrumentos débiles para alcanzar grandes resultados. Dice un texto en su palabra, 1 Corintios 1, 27 al 9. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Hermanos, hay tantos ejemplos en la palabra del Señor que Dios quiso usarlos, no importando su estatus, si eran personas ricas, si eran personas educadas. Él usaba lo débil, lo humilde, lo sencillo, pero había un corazón dispuesto detrás de estas personas. Tenemos el ejemplo de David. David era un jovencito. ¿Quién iba a pensar que David era el que iba a derrotar a Goliat? Nadie se lo imaginaba. Ni el mismo profeta Samuel, cuando fue a ungir a uno de los hijos de Isaí, él tal vez no pensó que era David. Pero el Señor Jesús tiene planes que nosotros no los conocemos. Sabemos que tiene un propósito para nuestra vida y que tiene algo bueno, algo grande por delante. Este jovencito David usó 5 piedrecitas, dice, y con una piedra fue con la que terminó Goliat. Dios usa lo que Él quiere y como Él quiere. Hermanos, tenemos también el ejemplo de la viuda de Sarepta. Como con un puñado de harina y un poquito de aceite, esa comida nunca se le terminaba. Esa comida fue bendecida cuando ella obedeció el llamado que el profeta le había dicho: sírveme a mí primero una torta y después haz para ti y para tu hijo. En los ojos humanos hacemos nuestras cuentas y decimos: no es posible, se me va a terminar. Pero si lo traemos a las manos de Dios, Él lo multiplica. Él lo hace grande, Él lo hace mucho. Para Él no hay imposible. Tenemos que tener eso muy en cuenta, que Dios es un Dios poderoso. Cada milagro para nosotros es incomprensible, pero para Dios no lo es. Él sabe lo que hace. Cuando le entregamos nuestro pequeño lonche, como este muchacho lo hizo, se convertirá en una posibilidad ilimitada. Ofrezcamos a Dios lo que tengamos. Jesús es el pan de vida para un mundo que perece. Hay muchos en oscuridad, en pecado, en indiferencia, que no se pueden ir. Que nosotros podamos alimentarlos con su palabra, porque en Cristo hay para todos. Nunca podemos decir: no, para esta persona no hay alimento. Su palabra es para todos. El alimento, el pan de vida, es para todos. Solamente tenemos que rendir nuestras vidas a Él para que Él nos bendiga y nos llena. Que podamos aprovechar las oportunidades que Dios nos da para compartirlo. Este jovencito tomó esa oportunidad de ofrecer su lonche, de ofrecer eso poco que él traía, pero que en las manos de Jesús iba a ser mucho. Que nuestra vida pueda ser rendida a Dios. Cristo puede ser compartido y otros pueden conocer al que es más que suficiente. Él es más que suficiente. Nada es imposible para Dios. Poco es mucho en las manos de Dios. Demos gracias a Dios por su palabra y digámosle al Señor que nos ayude, que lo poco que tengamos lo podamos traer a sus manos, que Él se encargará de bendecirlo. Ore conmigo. Padre de la gloria, te doy gracias, Señor, por tu poder tan grande y maravilloso. Gracias porque puedo aprender a través de tu palabra, Señor, que para ti no hay nada imposible. Que cuántas veces yo he mirado, Señor, con mis ojos físicos y no he, Padre, dependido plenamente de ti. Yo te pido que bendigas, Señor, a cada persona que escucha tu palabra,
que en este día pueda ser llena de tu presencia, pueda ser saciada, Señor, de esa hambre, de esa sed espiritual, y que podamos poner en tus manos, Señor Jesús, lo poco que tenemos. Tú conoces, tú miras nuestro corazón, tú miras el deseo que tenemos, Señor, de amarte y de servirte, pero que nuestra entrega sea total a ti, Padre, y que lo poco que nosotros traigamos a tus manos pueda ser multiplicado, pueda ser bendecido, y no con el propósito de que sea gloria para nosotros, sino que sea la gloria para ti, Señor. Que a través de nuestro talento, que a través de lo que nosotros podamos llevarte, nuestras ofrendas, Padre, nuestro tiempo, tú lo multipliques, tú lo bendigas, Señor, y obres milagros maravillosos para bendición de otros. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias por escuchar su palabra. Y mi deseo es que cada uno de nosotros ofrezcamos a Dios lo poco, lo mucho que tengamos, pero que en sus manos Dios se encargará de bendecirlos de una manera maravillosa. Feliz día y Dios bendiga a cada uno de ustedes.